Ruego disculpen mi afonía y acepten la buena voluntad y el trabajo. Primeramente, repito, señoras y señores, les envío desde aquí mi más cordial saludo de bienvenida. A ustedes, público asistente, y como no, a todos los componentes de la mesa, que en este caso es el señor Antonín. Ruego, por favor, que a partir de este momento, al igual que haremos nosotros, se sirva mantener sus móviles completamente apagados. Repito para los que entran, por favor, los móviles completamente apagados. Al término de estas intervenciones, podrá establecerse una ronda de posibles preguntas entre ustedes y los oradores, cuando el moderador así lo anuncie y lo autorice. Excepción será esta primera ponencia, que cuando termine el señor Antonín, en aras de no disgregar las ideas, podremos tener 10 minutos de preguntas directamente para él. También, si alguno de ustedes tuviera interés en contactar con alguno de nuestros ponentes, podrá, sin duda ninguna, hacerlo al término de la sesión. No creo necesario recordar a nuestros disertantes que deben ajustarse lo más estricta y fielmente posible al tiempo que a cada uno le ha sido designado, pues ello beneficiará al inmediato que por turno le siga y, en definitiva, a todos los demás. Si hubiera lugar, 3 suaves golpes de junquillo sobre la mesa será la amable indicación de que para terminar la intervención de turno restarán 5 minutos. Y como ha dicho aquel, no vamos a perder más tiempo hablando del tiempo. Este presentador moderador, señoras y señores, de público asistente, quisiera que con verbo sencillo y fácil se suscitaran en su ánimo avenencias y predisposiciones para lo que van a exponer ponente y comunicadores. Para ello, discretamente, y si ello es conveniente, en las presentaciones dejará entrar entre uno y otro de los intervinientes alguna anotación refrescante en aras de hilvanar una continuidad de conceptos. Y todo seguido vamos a entrar en materia. En el campo de nuestra amada agricultura, refiriéndonos concretamente a las palomas, hablaremos hoy de aquellas razas que tanto nos ocupan y que ocuparon a nuestros antepasados, y del trabajo que hemos efectuado y estamos haciendo actualmente para rescatar y conservar aquellas palomas que fueron y son el orgullo de lo que nos es representativo. Este incansable trabajo científico de búsqueda en la genética y previsiones de hallazgo, los más luego materializados en la práctica de la cría, se traduce en definitiva en el rescate de todos aquellos ejemplares tan nuestros que, como hemos dicho, nos identifican y nos representan. Todo ello es herencia rica y viva que recibimos de nuestros ancestros y que hoy y mañana es y será para todos nuestra identidad. De parte de ello y de muchas más cosas nos hablará el señor Josep Antonín Cuatrecasas. Josep Antonín Cuatrecasas, de una edad dentro de la cuarta década, veterinario por la Universidad de Zaragoza, especialista en pequeños animales, máster por Animal Medical Center de Nueva York, máster IS, clínicas de pequeños animales, especialista en fibroendoscopias y gastroenterología, conocido articulista en diferentes medios de difusión mundial sobre el tema específico del mundo de la paloma, en su momento representante español en Europa para el establecimiento y consolidación de estándares referidos a las palomas, etc. Pero todo ello, a nuestro modo de ver, no es mayor que la grande y titánica tarea de investigación que ha culminado, entre otras, con la confección de numerosos estándares de la avicultura española. Y lo que es más definitivo, indagación e investigación de las leyes genéticas en la paloma, que aplicándolas ha contribuido con logros esclarecedores a la fijación de exploraciones novedosas. Es asimismo miembro fundador de la Asociación de Jutges Avícolas y Conícolas de Cataluña. Tiene la palabra el doctor Josep Antonín Cuatrecasas. Gracias, Emilio. Se oye bien. Escucho tantas cualidades, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a tratar de explicaros un poquito el origen de las palomas, que es el tema que me toca. Y lo que quería hacer desde un punto de vista, quiero hacerlo generalizado, no quiero particularizarlo. Me gustaría, yo desde los 18 años, tengo 49, he estudiado las palomas durante 30 años, ¿no? He leído muchísimos libros y todo aquello que he aprendido me gustaría simplificarlo lo máximo que pueda, no sé si lo conseguiré. Quiero que tengáis una idea global, me gustaría mucho más, que no particularmente de una raza específica, cómo fue su antecesor,
y esto que es una cosa más sencilla para mí. Si después particularmente alguno queréis de alguna raza o de alguna región queréis que os explique algo, yo creo que será mejor después especificarlo, ¿no? Pero me gustaría daros la idea global de todo lo que he aprendido yo, resumiroslo, que creo que es muy bonito y para mí es lo más difícil. Es lo que me ha costado más años, ¿no? Y sacaros un resumen de todo lo que yo he entendido de las palomas, ¿no? Como sabéis, las palomas, las razas domésticas de palomas, hasta la fecha, siempre se ha creído, y en todos los libros así consta, que proceden todas de un tronco común que es la paloma libia, la paloma que conocemos de la calle, la paloma de la Plaza de Cataluña o la paloma de cualquier plaza, la paloma esta mediterránea, mal llamada zorita, que sería la paloma brava, ¿no? La paloma libia. Así se ha dicho y así se cree, y se cree que todas las razas varían, dependen de esa raza, y han sido porque el hombre ha ido seleccionando, a través, dicen teóricamente, mutaciones, entre comillas, de aquellas pequeñas variaciones que ha tenido la paloma esta. Yo no sé por qué, pero siempre lo he dudado, ¿no? Que el hombre fuera capaz de hacer tanta variación en una paloma sola, no en una paloma tan simple que sería paloma gris, con aquellas bandas negras, aquella paloma que conocemos todos de la ciudad, hubiera conseguido hacer palomas como la polipava, con aquella cola tan grande, con aquel cuello tan arqueado, palomas como la carrier, que conocéis muchos, que es una paloma mensajera, con los ribetes muy grandes y con el pico muy grande y un cuerpo muy fuerte, palomas como las de pico corto, como los búhos africanos, o palomas con corbatas, palomas rizadas, palomas con capuchas. Yo lo veía que el hombre le daba mucha importancia al hombre, parecía que el hombre tuviera mucha imaginación para poder imaginar algo así, ¿no? Bueno, así se cree, y desde 1700, a partir de los ingleses empiezan a escribir, y escriben muy bien, la verdad, y los alemanes, a partir de 1500, 1600, la época de los teutones alemanes y la época de los ingleses, de repente en 1700 empiezan a aparecer todas las razas en Europa, ¿sabes? Es como si antes de 1700 no hubiera pasado nada, y a partir de 1700, cuando hay este culto a los animales domésticos, las razas de perros, de caballos, de todo, parece que el hombre empieza a ordenar todo lo que hay, pero yo veo que lo ordenan todo y lo hacen ir todo hacia Inglaterra y al centro de Europa, ¿sabes? Todo queda en orden a partir de ellos. Ellos son los que ordenan las razas y nos dicen cómo son las razas. Pero te preguntas, ¿y antes de 1700? ¿Qué pasó antes de este 1700 famoso que escriben todos los autores? Dicen que no había nada. Antes de 1700 no había nada. Y esto no lo he llegado a entender nunca, ¿no? Entonces coincide que yo estudio... A ver, si este es el mapa del Mediterráneo, tenemos que la columba libia vive... Aquí no sale Inglaterra, pero vive desde Inglaterra, toda esta zona, todo el Mediterráneo, todo lo que veis aquí lo ocupa columba libia, que es esta paloma de ciudad, ¿no? Todo. Aquí no nos sale, pero ocupa parte de Egipto, y toda la península arábiga y toda la India. Todo esto lo ocupa seguro y un poquito más, ¿no? Entonces, a esta gente de estos pueblos, teóricamente, lo que ponen los libros, se le ocurre que esta paloma la van a hacer cambiar como ellos quieran, ¿no? A través de pequeñas variaciones que ha tenido, ¿no? Yo lo dudaba, ¿no? Entonces coincide que tenemos aquí, en esta parte de aquí, todo lo que sería el norte de la costa de Berbería, el norte de África, la paloma de la comba libia tiene 5 primas hermanas del mismo grupo, 5 especies salvajes, 5, que pueden intercruzarse específicamente porque son especies diferentes, y los hijos salen híbridos fértiles, ¿no? Coincide que la de aquí, que es la columba guinea, es una paloma con carúnculas desarrolladas, parecida a esta que tenía esto aquí. Es una paloma con carúnculas desarrolladas, una paloma así muy parecida. Hay una especie salvaje, en menor manera, que es muy parecida a esta, ¿no? Con esta cara como la dama de leche, ¿no? Con estos ribetes oculares tan grandes, y coincide que esta paloma vive salvajemente en esta zona de aquí, ¿no? Es de color rojo, tiene los ribetes rojos, tiene un arrullido muy especial, tiene una voz muy especial, y tiene otra particularidad, que las plumas del buche son bifurcadas y en forma de pelos, ¿no? Y entonces, mirad qué coincidencia que las razas de aquí, la raza de Berbería, que es esta paloma, la paloma bar, que llaman los ingleses, coinciden que es igual que ella, que la paloma salvaje de aquí, ¿no? Es muy parecida a ella, solo que más desarrollada, ¿no? Luego hay otra coincidencia bastante importante. La paloma que está aquí en el Himalaya, que aquí no lo sabe, la paloma que está en el Himalaya, es una paloma que se llama Columba leuconata, y hay una prima de ella, que se llama Columba rupestris. Todas estas se pueden cruzar con la paloma, con la columba libia, que coincide que es más pequeñita que la columba libia, tiene la pupila de color blanco, y es una paloma que vive en el Himalaya. Sube y baja del Himalaya tranquilamente, a comer a los prados de abajo, y sube 4 o 5 mil metros más para arriba. Y hay otra coincidencia, coincide que todas las razas de esta zona de por aquí, todas estas razas de aquí son volteadoras, son palomas de alto vuelo, son palomas con la pupila blanca, y son pequeñitas, y tienen también otras características físicas como la falta de plumo, la falta de pluma en las partes internas del cuerpo, y encima son palomas de alto vuelo.
ya es una coincidencia con estas de aquí que curiosamente no coinciden nada con las del norte de África, ¿no? Hay otras especies, primas hermanas de la columba libia, que viven en el valle del Nilo, y en la zona que aquí no sabe, justo donde acabaría el Mar Rojo, en la península de Eritrea, donde está Eritrea, Etiopía, la antigua Somalia, lo que sería el Imperio Abisinio, hay dos especies salvajes. Una es ahumada, de color ahumada, como las que conocemos en las buchonas o en la paloma mensajera, de color ahumada pequeñitas, con una voz muy especial. Y coincide que aquí tenemos la tambora árabe, o la paloma de Yemen, que también es una paloma doméstica y coincide con esa voz, ¿no? Como en ciencias solemos creer muy poco en las coincidencias, ya tenemos otro dato, ¿no? Hay otra paloma que está justo un poquito más abajo de Etiopía, que es una paloma muy fuerte, fortísima. Se calcula siempre que suele ir normalmente, sin esforzarse, a 100 km por hora, muy rápida. Va de los valles a las montañas, sobre todo los valles de la altiplano de Etiopía, y es una paloma que tiene una mancha blanca en la cabeza. Coincide con las mensajeras antiguas que ya mencionaban los árabes, de la zona del Nilo y del Sudán. Hay una raza muy antigua, que ya la mencionan actores como Ibn al-Durajim, en 1300 en España, que es la raza del Sudán. Ya me coincide con la paloma esta, que es prima hermana de la columba libia, ¿no? Ya es otro dato. Yo veía que todas estas razas que habían dispersadas, no entendía por qué el hombre este mediterráneo de aquí tenía que haber hecho o ser tan creativo para cambiar una columba libia, que era una paloma de ciudad, haberla cambiado de tantas formas, ¿no? Cuando coinciden que las palomas salvajes de esta zona, y de esta zona, o de esta zona, coincidían que eran iguales que las domésticas. Yo, al final, pues vi como más lógico que el hombre, a medida que se va civilizando, las primeras razas de palomas aparecen en Persia, aquí no sale, es de esta zona, aquí entre el Tigris y el Éufrates. Encontré una fotografía en el Museo del Louvre del 4000 a.C., 4000 a.C., entre el Tigris y el Éufrates, que sabéis que son aquellos dos ríos que están en Irán. Había una acrópolis que se llamaba Ur y otra acrópolis de otra ciudad que se llamaba Susa. En Susa durante 1000 años hubieron dos estratos, ¿no? Sobre la civilización y acabó en 1000 años otra. En Susa 2, que es el estrato de abajo, se encontró una figurita de una paloma que parece un carrier perfecto. No tengo aquí la foto, pero es un carrier perfecto. Hasta tenía los dos autores para poner dos rubíes en los ojos. Y era un carrier fantástico. Aquella fue la primera, como sabéis todos, en Mesopotamia fue la primera civilización que se conoce, ¿no? Entonces me coincide que son 7000 años antes desde nuestra fecha, o sea, 5000 antes de Jesucristo. Yo no creo que aquellos pequeños pueblos que había en aquellos sitios, en aquellos valles, se entretuvieran a hacer, pues fueran tan creativos como para coger una columba libia normal de la Plaza Cataluña y transformarla en aquella ave, ¿no? Yo creo más bien que sería lo más lógico, lo más de sentido común, es que domesticaran el ave que tenían allí suelta doméstica. El ave salvaje que tenían allá lo domesticaran. En Grecia nos aparece en el templo de Afrodita, aquí justo, sí, entre Creta y Malta, hay varias islas, y hay una que en el templo de Afrodita, más concretamente la diosa Astarte, Istar, que se llamaba antiguamente por los sirios, por los del Líbano, por los fenicios, perdón, que serían los antiguos habitantes del Líbano y de Siria, adoraban a una diosa que se llamaba Afrodita para los griegos, antiguamente ellos la llamaban Astarte o Istar, y aparece la diosa esta con dos palomas colipadas perfectas, con las colipadas de color negro con el escudo de color bronce. Perfectas, y tengo dos vasijas, que sale una paloma colipaba con la cola súper abierta, sale la diosa en medio, con dos palomas en la mano y dos a los lados, con el escudo de color bronce. Y coincide que es un color que hay una especie salvaje, de las que quedan aún, que está más cerca de Tailandia, que es el Otilizaps nobilis, que es igual, que es negro, con la cola de pavo y el escudo bronce. Es una especie que no tiene nada que ver con columba libia, pero ya es una especie muy similar a la que había allí. Yo pienso que hay muchas especies que ahora no las sabemos y fueron extinguidas. Muchas especies han desaparecido en 3 o 4 mil años. Porque la gente los utilizó o por la razón que fuera, ¿no? O por razones medioambientales, muchas razones han desaparecido. Pero yo creo que estos de aquí lo que hicieron era domesticar para su diosa, que era la diosa esta que la simbolizaban con una paloma, domesticaron la paloma que ya tenían allá. Curiosamente, en griego, paloma se llama perístera. Per es pájaro, Istar es la diosa Istar, es el pájaro de Istar, pájaro de la diosa Istar. Ellos le llamaban a la paloma el pájaro de la diosa Istar, a la que adoraban, ¿no? Después tenemos esta aquí. En África,
en África, en la zona de Egipto, tenemos figuras y vasijas con palomas con el pico corto, igual que aquí, igual que toda esta de aquí es la península de Anatolia. Y si os fijáis una cosa, esta zona de aquí, con esta de aquí, que sería toda la costa del Líbano y Siria, y toda la costa africana, conocéis casi todos vosotros razas de pico corto, ¿no? Los búhos africanos, los suiz del Cairo, los suiz egipcios, las acobatadas de Anatolia, el turbit, el bizon, todos son razas de aquí. Y coincide que las figuritas antiguas que habían de los griegos, coincide todos son palomas pequeñas con el pico corto. Yo veo demasiada coincidencia. Porque no existen en otro lado, no existen aquí o en el Tíbet o en otro lado, solo coinciden aquí. Y si os fijáis, esta paloma colipava que os digo que ya había aquí, que yo pienso que sería una especie salvaje, traída seguramente por los griegos de las zonas de la India, coincide que esta raza de aquí y estas de aquí serían las volteadoras. Todas las que están en la zona del Himalaya son palomas de vuelo. Y estas de aquí son todas palomas de postura, con la cola levantada, esta cola abierta y los cuellos temblones. Y si os fijáis, si conocéis todas las razas de Rumanía, de Hungría y toda esta zona de Yugoslavia, Albania, toda esta zona de aquí, todas las razas son en intermedio de las dos, son volteadoras y todas con postura, con cola. Si conocéis las razas de Rostov y todas estas razas rusas o de la República Rusa, coincide que son mitad y mitad y coincide que tienen sus dos vecinas igual. Por lo tanto, lo que yo pienso es que las razas de palomas, tengo que Darwin, ya sabéis, lo conocéis todos, ha sido un gran estudioso, hizo la teoría evolutiva del origen de las especies y él estipuló que sería mediante la selección natural. Él creía que el medio la seleccionaba y poco a poco se iban haciendo las especies. No explicaba cómo. Él decía que las especies se iban adaptando a su medio, a condiciones diferentes de alimentación, o de beber, o de cualquier cosa, por el medio, el clima, y él la adaptaba a aquella especie. Yo pienso que faltaba completar cómo se hacía una especie diferente, por qué se hacían más grandes los picos. No simplemente porque tuvieran que comer en un agujero más grande o coger una herramienta diferente, no. Tenía que haber algo, antes tenía que haber un cambio. Yo, en el otro origen que explico de las especies, creo que es mediante la hibridación casual. El hecho de que un animal hibride, solo que lo haga casualmente una vez, ya es suficiente para que haya muchísimas variaciones. Cuando un animal hibrida con otro, normalmente los hijos sabéis que la mayoría de las veces son estériles, pero no siempre son estériles. Siempre hay alguno que es capaz de producir un rehíbrido, ¿entiendes? Entonces, esto es lo que produce que haya muchísima variabilidad. Y esta es la que se aprovecha para ir adaptándose al medio. No siempre es el mejor, el más fuerte, el más adaptado, el más valiente, el más robusto. No siempre es el mejor. Pensar una cosa, diseños de alas, ¿cuántas especies de pájaros hay? Miles y miles de especies de pájaros. Todas funcionan, todos los diseños funcionan. Unos funcionan para unas corrientes de aire determinadas, unos funcionan para un clima determinado, unos funcionan para una distancia determinada, pero funcionan muchísimos. No hay un diseño que sea el mejor. No existe un solo prototipo de diseño, si no solo tendríamos un pájaro. Si todo dependiera del más grande, el más fuerte y el más bueno y el más inteligente, solo habría un pájaro. Y no sé si todos tienen su lugar. Muchísimas especies tienen su lugar y no tienen por qué ser los mejores. Si no, son especies que encuentran su sitio, encuentran su hábitat y eso les funciona, va bien, no hay nada en contra, pues siguen viviendo. No, esta teoría de que siempre es el mejor es el que funciona. ¿Cuántos sabéis vosotros de compañeros que han tenido una vida mediocre y son muy felices, se les va muy bien y tienen una vida que no tienen por qué resaltar en nada? A veces el hecho de no resaltar es una buena selección. El hecho de no sobresalir de los demás. A lo mejor es lo que te hace vivir. O sea que yo pienso que no hace falta que sea solo por una razón, que es sexista. O sea que cuando se cruza una especie, te vas a pensar una cosa. Cuando se cruza una especie con otra, por ejemplo la que tenemos aquí con carúnculas, con otra que no tenga carúnculas nasales o carúnculos oculares, no tienen por qué salir los hijos solo con carúnculas, sin carúnculas o con carúnculas intermedias. No tiene por qué ser así. Cuando se cruza el código genético de una especie con otra, se entiende que saldrá variabilidad entre ellos, ¿no? Es una cosa lógica, ¿no? Pero pensar que saldrán muchísimas cosas nuevas que no sabemos, porque hay genes que no han estado en contacto nunca con el otro gen. Por lo tanto van a salir, a lo mejor salen con una corbata. ¿Por qué? Porque un gen que tenía una especie junto con el otro, el gen de la especie esta, por ejemplo, que os digo yo del norte de África, que tenía las plumas bifurcadas, al juntarse con otro gen, con otra paloma que tuviera alguna cosa determinada en las vértebras, puede producir que allí se produzca un erizo, que no tenían ninguno de los dos predecesores, ¿entiendes? O sea que salen muchísimas características nuevas. Otra variabilidad que produce la hibridación, si tenemos en cuenta, por ejemplo, yo he estudiado muchos colores de palomas, y hay muchos colores, bueno, los autores
todos los autores que estudian la genética de palomas están siempre interesados y hacen carreras para conseguir denominar a un gen con su nombre y ponerle sus siglas y hace muy bonito y queda así constancia. Muchos no están bien. Primero porque los genes no son tan fáciles de determinar. Segunda, muchas veces los genes tienen alelos. O sea, si entendemos un cromosoma, por ejemplo, como un palito, donde hay una información, como un microchip, donde hay una información que determinará una característica física o psíquica o metabólica o de constitución nuestra, si tendremos un cromosoma como este palito, donde aquí está toda la información, para que haya variabilidad entre mí y mis hermanos, cuando se rompe el cromosoma este para hacerse otro, para duplicarse, normalmente esta rotura, y al mezclarse con el otro, con su homólogo, produce que haya variabilidad entre unos y otros. Pero hay un problema más grande. Muchos genes están sobre todo los de los colores, yo he determinado que están en la mayoría en los extremos de los cromosomas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si entendemos, si yo tiro este bolígrafo al suelo, la mayoría de las veces, el 80% de las veces se va a partir por el medio, por esta zona de aquí, entre esto y esto. Muy pocas veces se va a romper en dos mitades, que sea junto entre este y este. Entonces, todos los genes que están en los extremos tienen mucha dificultad para dividirse, pero cuando se dividen ya se dividen independientemente. Por lo tanto, hay muchísimos genes en la paloma que una vez los hemos partido ya por este lado, que será un 1% o un 2% de las veces, ya los vamos segregando independientemente. Estos genes nunca habían estado sueltos, siempre habían estado con sus compañeros, que les permitían o no expresarse en una forma. Por lo tanto, tener en cuenta que cuando se divide un animal, la variabilidad ya es enorme. Y esta es la que produce para mí todo que las razas domésticas haya tanta diferencia entre unas y otras. ¿Lo entendéis un poco todo, no? No lo entiendes, ¿sí? Entonces yo determino, mi teoría es lo que pienso es que a partir de una especie común, que normalmente es una especie comodín, que es la que sirve para todos, que es esta columba libia que habita en toda esta zona que veis aquí vosotros, junto con sus primas hermanas, que es las que estaban allí, circunscritas en una zona geográfica especial, estas pequeñas aportaciones que han hecho, esta hibridación casual, siempre ha sido una hibridación casual, es la que ha producido la variabilidad. Y el hombre que ha habitado en aquellas zonas durante la historia es el que ha ido aprovechando aquella variabilidad para beneficiarse, porque le ha gustado o porque la ha aprovechado por la buena utilidad que tenía. Por lo tanto, veis que coinciden todas las razas volteadoras y de postura con la zona del noroeste, del noreste, todas las zonas carunculadas coinciden que salen del valle del Nilo o de la zona de Persia. Y curiosamente también los antiguos surgieron en 1600, antes de esta época de 1700 que os digo que es crítica, que parece que nace a partir todo de los ingleses. En el 1600 y el 1500, a las especies, las pocas especies que describieron los naturalistas, ya les llamaban con nombres en latín columba persica, columba túrcica, columba laticauda. Ya les llamaban como si fuera una especie salvaje. En cambio, luego cuando empezaron la ordenación a partir del año 1700, ya dijeron que no, que eran domésticas y lo tenían que nombrarse así, que eran todas columba lidia doméstica y lo otro eran razas. Pero los antiguos sí las nombraron como columba laticauda, columba guturosa, columba oenas, columba eques. Y yo creo que tenían razón. Algo sospecharon ellos. Ya veían bastantes diferencias a una polipa o una carrier de una mensajera o de una columba lidia de ciudad. De hecho, hay muchas que tienen hasta la constitución de la pluma es diferente. Lo que pasa es que hemos cogido como norma, y curiosamente lo dijo la persona de la autoridad de Darwin, que todas procedían de la columba lidia, pero Darwin tenéis que tener en cuenta una cosa, que Darwin no contaba con la genética. Los trabajos de Gregorio Mendel se publicaron bastante después que Darwin, 20 o 30 años después. Él no tuvo acceso nunca a la genética. Otro gallo hubiera cantado si Darwin hubiera conseguido saber algo de los principios de genética. Él tuvo esa intuición, para mí fabulosa, de determinar que las especies se seleccionaban de forma natural, pero no explicó cómo había esta variabilidad tan grande. ¿Entiendes? Y determinaba que nada más funcionaba el más adaptado. Y esto a mí siempre me ha preocupado, porque si no, todos los animales cada vez serían más fuertes, más grandes, o con más cornamenta los ciervos. No tiene por qué ser así. Funcionan muchas cosas en la naturaleza. El bien adaptado, el grande con el listo, ha de ser grande, ha de ser listo, ha de saber aparearse, ha de ser espabilado con su cría. Muchísimas cosas, muchos factores. Yo esto de que el mejor, que es un concepto casi empresarial que se utiliza ahora, no me ha gustado nunca. He visto muchas palomas muy normales que pasan desapercibidas y funcionan muy bien. ¿Os explico alguna cosa más? ¿Sí? No sé. ¿Tenéis alguna pregunta de alguna cosa? ¿Entendéis esto? ¿Sí? Combate. ¿Sí?
cosas. ¿2 minutos? Bueno, a partir de los, por ejemplo, de los griegos, en el 400 o 500 antes de Jesucristo, en la época de Alejandro Magno, ya empiezan a aparecer aquí para allí las polipavas. Yo pienso que las polipavas las introdujeron de la India, yo creo que sí. Y a partir de esta raza de Quita polipava empiezan a crecer razas aquí con la cola levantada y los cuellos temblorosos. Bulgaria, Yugoslavia, todos estos países de aquí, todos estos tienen razas similares a esta que describen los griegos aquí. Luego tenemos otras razas. A partir de la era cristiana empiezan a aparecer razas en la zona de los cristianos etíopes, cuando se empiezan a dividir los cristianos en los etíopes, los armenios, los ortodoxos, que serían los griegos y los rusos, luego los protestantes, que se dividen en anglicanos y luteranos. Toda la parte de los cristianos es donde están todas las razas de palomas domésticas. Toda esta zona de aquí. Son los que escampan, o esparcen, sería en castellano, todas las razas domésticas. Y yo pienso que sería por una razón muy sencilla. Los griegos adoraban a su diosa Ístar, la diosa esta Afrodita, Astarte, que la figuraban con una paloma, pero los cristianos tenían un cariño especial a las palomas por el Espíritu Santo. La consideraban un animal sagrado, consideraban que era el portador de la palabra de Dios, o sea, se había transmitido a los humanos. Por eso, yo creo que tenían una pasión muy grande, y por eso todo el imperio cristiano, todo lo que sería, toda la civilización cristiana, tanto de protestantes como os he dicho, ortodoxos o los etíopes, toda esta zona donde estaba habitada por cristianos, toda tenía palomas. Los musulmanes que llegaron después, a partir del 600, en la Égira, como en su Alcorán, a Mahoma le hablaba ya la paloma, en la cueva, a partir de la caja de San Gabriel, como sabéis todos, le dictó el Alcorán a través de la paloma. Ellos adoraron la paloma, los musulmanes, igual que los cristianos. Para ellos la paloma era el animal fundamental. No lo podían representar porque está prohibido por su religión. No hay ningún monumento, ni en los libros, no se podía representar nunca los animales, solo motivos vegetales y simétricos y aritméticos. Pero a la hora de las descripciones, los musulmanes siempre han descrito la paloma. Le tienen un cariño especial porque a través de la paloma se dictó el Alcorán, y toda la zona musulmana del norte de África y todo, igual que los cristianos, todos tienen razas de palomas. El otro pueblo antiguo, que sería el pueblo judío, curiosamente, que siempre se ha dicho que en la península ibérica, pues que los judíos hicieron las buchonas, los famosos albinos y esto, contrariamente a lo que se piensa, el pueblo judío no criaba palomas. Estaba prohibido por su religión, precisamente porque la criaban los cristianos y los musulmanes. Es más, hay datos curiosos de libros de judíos que se habían convertido al cristianismo o al islam para criar las palomas. Eran tan apasionados que se habían convertido porque su religión estaba mal vista. Y por otra razón muy simple, el reino judío duró 100 años, en la época del templo de Salomón, ¿no? Salomón y David fueron los únicos reyes judíos y su reino duró 100 años, o sea que desde hace 3.000 años hasta hace 60 años no habían tenido país, por lo tanto no podían criar palomas. Eran gente nómada, gente que viajaba por todo el mundo, se han repartido por toda la península ibérica, por toda Europa y hasta por Sudamérica, por todos lados, y ellos no han tenido país. Por lo tanto, criar una raza de animal sin país es muy difícil, es casi imposible. En cambio, el imperio, todos los islámicos y todos los cristianos sí han tenido estos países de aquí. Por lo tanto, siempre se ha atribuido que al pueblo judío lo de la palabra lamí o kombuchón, no es cierto. Ellos llevan 3.000 años sin país y en 60 años no han creado ninguna raza.